Conoce el podcast más alocado del internet, Desprogramados. Temporada 2, episodio 3. ¿Educación financiera o sobrevivir el mes? Bienvenidos Desprogramados. Hoy queremos platicar de algo que suena medio creepy, medio intenso. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Hasta podríamos decirlo así. Números, educación financiera. Hay todo un vibe alrededor en redes sociales que sí hay que invertir, que sí hay que sacar dividendos, hay que cambiar de banco, o Sofipos, todas estas fintech. En realidad, la idea es preguntarnos hoy en esta mesa, en este episodio con ustedes, para que nos dejen sus comentarios, nos digan qué hacen, cómo lo ven. ¿En realidad es necesario tener una educación financiera como tal? O meramente es a veces tratar de llegar al mes y no acabar en números rojos o números negativos, ¿no? Hipotecas, mensualidades de colegiatura, pues obviamente insumos, ¿no? Despensa, servicios de casa. Pues muchas veces es algo que normalmente no se habla, no se platica, o, ¿por qué no? A lo mejor es meramente una buena administración, un pequeño Excel, una hojita. Ahorita vamos a contar, Polo Oso, bienvenidos, Desprogramados, vamos a platicar un poquito de esto el día de hoy. Entonces, pues, ¿por qué no empezamos realmente como para identificar cuando alguien dice, porque es la palabra ahorita, ¿no? El momento en general, educación financiera? ¿Qué es lo primero que piensan ustedes? ¿Qué prefieres? ¿La lana o un consejo millonario de negocios que te puede llevar al siguiente nivel? Pues que no nos enseñaron como tal eso. Ahora yo he visto ya en las escuelas, que estamos buscando primarias para Polo, ya hay como tal en algunas escuelas una asignatura de educación financiera. Y efectivamente es buenísima porque a nosotros todavía no nos tocó como tal tener o más bien ser educados financieramente para poder llevar a cabo o tener las cosas que pues nos hacen más fácil o nos hacen más práctico la vida, ¿no? O sea, es decir, el dinero es necesario, el dinero es bonito, es más, te enseñan a decir que vivir feliz, sin recursos, y que hay que ser, ¿no? Una calma espiritual. Por ejemplo, miren estas bellas imágenes. Y ni madres, cabrón, o sea, lo que se necesita es dinero. El varo, cabrón. ¿Cómo quieres tener salud, no? Entonces dicen, no, pues feliz año nuevo y que saludable y de todo lo demás, no sé qué. Sí, güey, no chingues, también para la salud se necesita dinero. Entonces la educación financiera te da felicidad, ¿no? Te dice, pobres pero honrados. No, más, sáquense esa pinche idea pendeja, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, la educación financiera nos sirve para administrar el recurso que en algún momento con nuestro trabajo ganamos y lo vamos a hacer rendir para lo que estás diciendo y también para todo lo demás que implica una buena educación para nuestros hijos, las vacaciones que requieres, la ropa que te gusta, ir a comer a restaurantes, el gimnasio, te ayuda, te facilita el acceso a muchas cosas, sean necesarias o no sean necesarias. Es un medio. Claro. No es que te brinde la felicidad como tal, pero es un medio que te ayuda al final como recurso para poder realizar todo eso. Pero en el tema de la educación financiera creo que ahí tocó algo importante, justo. O sea, a ver, a nosotros pues no tuvimos ninguna asignatura, ninguna materia en escuela, ni en la universidad, a lo mejor una que otra medio similar. Contaduría, pero bueno, pues te enseñan el balance básico, lo cual creo que ahorita platicaremos, es eso, que al final del día lo básico que necesitas para poder tener una buena administración. O sea, ya no nos vayamos a inversión, dividendos, vamos a ver la bolsa, porque creo que esa educación financiera es una educación financiera avanzada, claro, ¿no? O sea, ya donde realmente puedes empezar a vivir de eso. Sin embargo, la básica, que justo en el país en el que estamos y nuestros países sudamericanos a lo mejor también no tienen ese desarrollo para poder decir, pues, yo ya sé cómo llegar a este punto, ¿no? O sea, la parte de educación financiera, como dices, pues no teníamos nada cuando nosotros estábamos en la primaria, secundaria o prepa, pues no había esas asignaturas. Y fíjate que lo hablamos en el episodio pasado de tu primera vez, una de tus primeras veces, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? O sea, ahí... Compraste las tangas de tu novia. Exactamente.
Si Si lo hubiera si tenido lo educación hubiera- si lo hubiera invertido, güey. Lo hubiera invertido y entonces ya tendría hoy un negocio de tangas. ¿Para qué invierto en eso, no? Pues qué pendejo. Entonces, pero bueno, o sea. Cuiden su lana, cabrón. Bueno, pero a ver, regresamos. Oso, ¿tú crees que hoy la educación financiera entonces es necesaria? Pues yo creo que por lo menos necesitas tener alguna idea, ¿no? De cómo manejar tu dinero. No sé si precisamente una educación financiera, porque yo creo que a partir de esto que están comentando ustedes de que nunca tuvimos una educación real, formal, ¿no? Sí. En cuanto a cómo manejar tus dineros de manera personal, ¿no? Más allá de que si vas a la universidad y te enseñan ciertas cosas, pero todas son magnificadas a nivel empresarial. Pero exacto, para que las apliques en tu Claro, en el trabajo. Digamos que sí llegamos a un punto en el que la gente, no sé si se empezó a preocupar o hubo quien aprovechó ese nicho y dijo, no, pues hay que enseñarle a la gente, ¿no? Y por eso es que hoy en día es más común también ver coaches financieros. Sí, escuchar todo esto del cual yo te ayudo, tú dime qué tienes y vamos a empezar a diversificar portafolio y haz esto y haz lo otro. Sí, incluso los bancos, y digamos que los bancos, yo creo que históricamente siempre han ofrecido el tema de los CETES, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día el portafolio de servicios que te ofrece un Es banco mucho más amplio. evidentemente después de que se empezó a ver que la gente tenía una cierta preocupación porque toda esta otra gente que sacó la idea ha tenido mucho trabajo, ¿no? Digamos. Pero lo primero que te decían, güey, y me acuerdo en aquellos tiempos es, ¿tienes un dinerito extra? ¿Dónde lo tienes que guardar? Abajo del colchón. En el banco. ¡Tenemos un contacto desde el banco! Oh, claro. ¿Cómo va la cosa por allá, Mario Hugo? Va lenta la cosa, Tolio. Aún no ha llegado nadie. Pero es un banco muy bonito. Y muy antiguo. Y después en el banco. Y después la idea en que salió de... tu dinero, lo único que está haciendo es generándole al mismo dueño del banco rendimientos, porque a ti no te está rindiendo nada. Y con la inflación, pues ese dinero que... Es lo mismo que si lo tuvieras abajo del colchón, va perdiendo su valor. Exactamente, pero todo el mundo decía, guárdalo, lo más seguro es que lo tengas en el banco, porque no había como tal ese coaching financiero o esa idea o educación financiera. Antes no existía eso, ahorita como tú dices, ya existen muchas jaladas como el trading, entonces... O sea, no creo que existan ahorita, siempre han existido, más bien está más abierto a un acceso para... Pero era para ciertas personas. Sí, que tenían la educación financiera que habían desarrollado eso, ¿no? Bueno, es que como siempre dicen, cuando la gente que tiene dinero quiere más dinero, entonces digamos que todos esos servicios estaban disponibles para la gente que tenía mucho dinero, ¿no? Porque al final del día el tema de la bolsa, por ejemplo, es siempre invertir y mientras más inviertas, pues más dinero ganas, ¿no? Pero la gente en realidad tiene tanto dinero para invertir, entonces digamos que en el momento en el que se empiezan a bajar ciertos productos financieros a tu nivel más personal, porque hoy te dicen, puedes invertir desde 50 pesos. No trading. Pero digamos que antes pues no existía, no había una apertura. Además digamos que bueno, ya muchas otras cosas que entran ahí como el internet, muchas cosas pues te van dando también más acceso a este tema, tanto financiero como acceso a esos productos. Sí, las herramientas y todo lo que hay, claro. A ver, y bueno, vayamos ahora un poquito a cómo lo hacemos hoy. Vamos a abrirnos un poquito aquí con la comunidad desprogramada. No tanto en un tema de educación financiera, sino más bien en un tema de cómo nos administramos hoy, porque al final, justo ya dijimos, no tuvimos esas asignaturas, esas materias, pero hoy, individualmente, bajo nuestros, con familia y bajo los servicios, etcétera, lo que tengamos, se fusionó una idea general. ¿Cómo nos administramos hoy? Pues con una pluma y una hoja, básico. Yo vi, espéramos, yo tenía salí con una chava que era contadora, ella me mandó hizo una tabla en Excel de ingresos y egresos. Sí. Y así es como la mayoría de los contadores se van manejando. Yo que sí estudié, pues lo hago nada más con pluma y con papel, ¿no? Entonces vas diciendo, mis gastos son estos y este es mi ingreso, entonces vas viendo como bien dices, si llegamos a rojos al mes o llegamos al límite, o puedo ir, me sobra y puedo hacer algún gasto en ropa, en un restaurante, a lo mejor,
Entonces, así es como que más o menos en la cabeza vas viendo, ¿no? Pero tú hoy lo sigues haciendo así, muy básico, muy pluma, artesanal. Muy artesanal, pluma, papel, y empiezas a escribir los gastos, sí, y después lo que se necesita pagar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, estos, y ya lo voy a meter un poquito más, pero ahorita vamos a contar nosotros. Que mencionaste, cuando ya quiero, pues a lo mejor vámonos a comer acá, o etcétera, es hasta que ya vas viendo si vas a llegar a final de mes o final de quincena, lo que sea. O sea, lo vas conteniendo un poquito, lo vas manejando. Lo vamos conteniendo, claro. Déjame, lo que me recuerda a él, así, lo hacía mi abuelo, güey. Abuelo, saludos. Abuelo, no sé si sea bueno o malo. No. Porque yo recuerdo llegar de repente a la casa y verlo a él sentado en su cama, con su portafolio a un lado, hojas, y justo, hoja, gastos de hoy. Y empezaba a anotar, o sea, todas las noches se llegaba, anotaba sus gastos y lo que tenía, hacía cambios, ¿no? Por ejemplo, él lo que hacía mucho era ir al banco, digo, ya en edad de adulto mayor, con su pensión, ya la cambiaba, y cambiaba mucho por billetes de 20. ¿Por qué? No lo sé, creo que era por el acceso, que fueran cosas pequeñas, hasta cierto punto creo que era un control propio. Ese es un control. Para decir, ese es control. No tengo el de 500, no gasto esto, sino el de 20, pues entonces junto a 3, para esto. Exacto, entonces es un control. Creo que iba por ahí, es su idea nunca me la compartió, pero ahorita que dijiste eso de escribir a pues, sí, ingresos y egresos, lo básico, pues era así, güey. Entonces me recordaste a abuelo Torno. Oso, ¿tú cómo te administras? Híjole, bueno, yo, digamos que después de... No, ya en realidad lo pusimos y en realidad sí. Sí, también. Digamos que yo después de un par de situaciones o experiencias en donde de plano, literal, como buen godín, llegaba 2 días antes de la quincena con 20 baros, yo dije, no, pues esto no es vida. Los 20 reglamentarios, güey. Sí, güey, yo dije, no, esto no es vida. Entonces, digamos que, evidentemente, sin tener mucho conocimiento, digamos, en aquellas primeras veces, cuando empiezas a recibir, digamos, tus primeros salarios o tus primeros cheques, ¿no? Tus primeras quincenas, cuando ya llegas a la vida adulta y tienes que vivir tu vida en quincenas. Pues sí, me tocó un par de veces llegar así, ¿no? Incluso sin nada. A mitad de la semana y ya se me acabó, ¿y ahora qué hago? Seguí comiendo cacahuates, ¿no? Entonces, ahí fue cuando descubrí el valor del ahorro, amigos. Entonces, digamos que yo sí, después de ese par de experiencias, traté de designarle, de acuerdo a lo que yo ganaba, ciertos montos a ciertas cosas. Entonces, decir, bueno, hay que pagar estos servicios, ¿no? Hay que, me quiero comprar esto, pero también tengo que asignarle un porcentaje al ahorro, ¿no? Y al final, libre a la quincena, digamos, o al mes, como sea que ganen, me queda tanto. Y ese es mi dinero libre, ¿no? Ahora, muchas veces puedes caer en yo administro y asigno y me apego a lo que estoy yo destinando, o dejo que las cosas me lo asignen. La verdad es que la primera creo que es mejor que la segunda, porque a veces tienes imprevistos, ¿no? Imprevistos y que te rompen totalmente también estas cosas, pero bueno. Ahí va a llegar ahorita, pero justo sí. Hablas de eso de romper, perdóname, termina tu administración porque les quiero hacer una pregunta de qué es el gasto que les rompe siempre el poder llegar y decir sí, llegué safe. Hay gastos así de repente, ¿no? Sí, siempre pasa. Para que no escuchó correctamente, dijo las tandas. Eso tiene sentido para mí. Haremos eso también. Digo, al final del día y hasta la fecha, yo sigo poniendo igual, a lo mejor que pongo en una hoja, pongo todos mis gastos, todo lo que tengo que pagar, ¿no? Porque evidentemente mientras, o sea, si llegas a la adultez y también con eso, pues vienen muchas otras cosas, ¿no? Como comentaban hace rato, ¿no? Que si los servicios, que si la hipoteca, que si la escuela de los chamacos, que si, entonces esos son cosas que tengo que pagar sí o sí.
O sea, no hay vuelta de hoja. Sí o sí se tienen que pagar. Esos son siempre fijos en tu balance, Sí. quincenal, mensual. Exacto. Siempre Además, están ahí. digamos que, por ejemplo, yo soy mucho, y esto fue algo que me transmitió mucho mi papá, fue yo no voy a comprar algo si yo no tengo el dinero. Puedo creer algo mucho, pero si yo no tengo el dinero, yo no lo voy a comprar. Es correcto. Y digamos que, porque vienen los meses sin interés. Exacto, ya vamos a la parte interesante, la parte de la deuda. Güey. Sí, que las ventas nocturnas y que no sé qué tanto. Y en realidad puedes echar un vistazo y bueno, por lo menos yo hay veces que yo en realidad no veo un beneficio real en cuanto a las temporadas de oferta, sino más bien es, pues hoy puedes pagar a 48 meses. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está la oferta? ¿No? Porque en realidad el producto no tiene un descuento, ¿no? Simplemente lo único que hacen es, pues te lo voy a diferir a 5 años si quieres. Pues sí, pero con interés para que ellos sigan ganando. Sí, pero y por tú que aunque sea sin intereses, Sin intereses hay eso. pero digamos que no, muchas veces no compras una cosa, compras dos o compras tres. Bueno, yo les voy a dar ahí mi punto de vista con este Sí. tipo de promociones, porque si lo que estás buscando es un descuento, sí, en este tipo de promociones de meses sin intereses no lo vas a encontrar. Sin embargo, tomando lo que dices tú, el consejo de tu papá, que es completamente cierto, normalmente uno no tiene que comprar nada que no tenga la liquidez para pagarlo. O que no necesites. Bueno, espérate, esa ya es otra. Bueno. ¿Lo necesitas o lo quieres? Porque es muy diferente, ¿no? Digo, siempre considerando que hay ciertas cosas, digamos que muchas veces no vas a tener el dinero completo para comprar un auto. Vamos a suponer que no, pero tomando en consideración que ya hiciste una administración o programación de cómo vas a cubrir lo restante o si necesitas meses, etcétera. En el ejemplo que decías de los meses de interés donde no encuentras como la promoción es saber jugar el dinero. Sí. Seguramente lo tienes. Vamos a poner el ejemplo porque eso es lo que yo casi no lo hago, pero en algunas ocasiones lo hice. Yo veo que tengo el dinero y lo puedo pagar de contado porque prefiero así, me quito dolor de cabeza y se acabó. Pero si llega una promoción de meses de intereses, lo que yo haría es tengo para pagarlo mensualmente. Esos intereses, un mes de intereses, vamos a 48, 12, ¿no? 6. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago es que con ese dinero lo pongo a invertir, tomo la promoción con una tarjeta y cada mes voy bajando de esto el pago mensual, porque yo ahí lo tengo. O sea, mi preocupación sigue siendo nula, pero acá me va a dar 5 pesos al final, si quieres, después de los 6 meses, 10 pesos. ¿Quién te los dio? Nadie. Eso es jugar con el puro dinero. Esa es una promoción. Ahí está tu descuento. Estoy hablando ejemplos nada más. Sí, ¿no? sí, sí. Pero puede ser, o sea, porque al final del día no buscas el descuento, buscas mover tu dinero o que el dinero que ya tenías basando en el consejo de tu papá, no compres hasta que no tengas. Perfecto, ya lo tengo. ¿Para qué lo suelto? Mejor lo pongo a trabajar por 6, 12 meses, lo que me dé la promoción, pero yo sé que lo voy bajando y me está generando Y no, 10 pesitos. no te vas a descapitalizar en un solo... Y no lo suelto. Digo, a veces funciona descapitalizarte, pero también es una tranquilidad, güey. Saber que no tienes una deuda. Sí. Pero pues como el pinche nariz, güey. Ese güey no hubiera hecho nada si no saca todo a plazos de pero es que él trae una educación gringa, güey. Él viene de Estados Unidos, su mentalidad es diferente, todo a 48 meses. Ese güey así me dijo, dice, si no me drogo no hubiera hecho nada en la vida. Son formas de pensar, desprogramados. Ustedes díganos cómo se administran al día de hoy, déjenos en los comentarios. Estaría muy bueno saber cómo le hacen ustedes. Igual, hojita, Excel, y espérate, aplicación. Y eso es en la parte individual. Pero antes de que llegues a que te rompe las bolas financieramente, ¿cómo manejas las finanzas en pareja? Eso es muy bueno. Yo voy a decir rápido, antes de cómo se manejan en pareja, yo manejo un Excel desde hace como 10 años. Cada diciembre actualizo y vámonos para el siguiente. En el cual lo mismo, es lo mismo, es una hoja nada más que es un Excel. Gastos fijos, que ya sé que van a hacer, ¿no? Colegiaturas, hipoteca, etcétera, que sabes que esos no cambian. Sí. Gastos diarios también, etcétera. Y de ahí vámonos, este es mi ingreso y de aquí empezamos a repartir. Y cada mes me siento a revisar y ahora se paga esto, se paga el otro, boom, y vámonos. Y lo que sobra pues, se puede meter un ahorro, una inversión, o se utiliza para vacaciones, pero inclusive en mi caso,
Tengo Fondo de conciertos de emergencia. vacaciones, fondo de emergencia, buenísimo. Creo que lo platicamos en algún podcast también. Es buenísimo tener eso. ¿Por qué? Porque hoy en día nunca sabes qué eventualidad puedes tener. Y a lo mejor un fondo, digo, hoy si nos vamos a un hospital, no. O sea, imagínate que tienes una emergencia médica, que tu papá o tu mamá, lo que sea, y tenga o no tenga un servicio, un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y pues te vas a ir a aventar ahí a 3 días a que lo dejen pasar en el Seguro Social o en el ISSSTE. Entonces, ¿qué haces? Pues agarras, llevas a otra clínica, etcétera. Esos fondos de emergencia normalmente, pues te van a alcanzar a lo mejor como para mediodía o un día si bien te va, porque está complicado, ¿no? Pero se tienen y se necesitan, totalmente de acuerdo. Sí, Pero, bueno. oye, pero en pareja, eso está muy bueno. ¿Quieren compartir algo o dejamos que la comunidad desprogramada nos diga cómo le hacen los que tienen pareja? Y cuando trabajan los dos, ¿no? Y cuando no trabajan también tienes que poner al final del día es lo mismo, aunque el recurso venga a lo mejor o el mayor peso en una sola persona, ¿qué tal que viene la entrada ahí, pero toda la administración la hace la otra? Sí, bueno, antes de hablar de pareja, de lo que comentabas hace rato, de destinar dinero, porque de repente, así de bote pronto, quizá la comunidad desprogramada puede pensar, no, pues es que es mucho dinero, ¿no? Pero yo creo que siempre puedes tener esos cachitos que puedes apartar y hacer a un el lado, ahorro, ¿no? Porque muchas veces dices, híjole, son 50 pesos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, lo que tendría que apartar para este fondo de emergencia o para el ahorro o para la inversión, pero tú dices, son 50 pesos, ¿en qué te los gastas? Hoy, En dos gancitos y una coca. Exacto, sí. Un café del Starbucks. Un café, sí, del Starbucks. Entonces, bueno, yo creo que siempre... Bueno, es que hay gente que goza con ciertos privilegios. Sí, pues, perdón. Si uno se va al VIP, se refiere. Sí, por 23 pesos. Por 23 pesos. Pero bueno, yo creo que siempre se puede hacer ese apartado sin pensar en que es un esfuerzo o que estás sacrificando algo, ¿no? Y que a lo mejor de inicio dices, sí, tengo 50, y el siguiente mes dices, sí, tengo 100. Pues sí, pero ¿y al final del año cuánto tienes? ¿No? Y si no lo utilizaste ese año, bueno, el siguiente año ¿cuánto tienes? Y ya se depreció, güey, no lo metes en otro lugar. Exacto, Bueno. ya metemos factores externos, ¿no? Inflación, y cuando tú juntaste tanto el año siguiente, pues ya, Sí, bueno, es que no ya sé, no te vale la mitad. digamos que todavía, no sé, digo, uno siempre habla de ahorro y yo hablo de ahorro, pero en realidad no tengo una cuenta de ahorro, ¿no? Porque lo que pasa es que más bien te quita en lugar de darte. Pero sin embargo sí puedes abrir alguna cuenta de inversión, que hoy en día hay muchos tipos de cuentas de inversión, no tienes necesariamente que estarle poniendo muchísimo dinero ni muchísimo esfuerzo. Hay algunas hasta en las que tienes disponibilidad diaria, ¿no? A cualquier hora de tu dinero cuando lo quieras utilizar. O sea, hay muchas... Vamos a dejarles ahorita en los comentarios, ¿no? En el fijado, todos los que están, y por favor, si ingresamos el código OSITO2026, van a tener un 50% de descuento. Ya sonaba comercial, güey. No, por eso no nombro No decimos nombres. marcas, ustedes investiguen. ni bancos, ni nada. Sí, los bancos son un mal necesario, de modo. Pero bueno, en cuanto al tema de pareja, digamos que también considerando malas experiencias, digamos que hoy en día creo que tiene que ser un... Ya salió al aire eso, güey. No me acuerdo. Sí. No salió al aire. Eso fue behind scenes. Tú síguele. Bueno, lo que sea. Tú síguele. Yo creo que sí tiene que ser un tema, sí, en conjunto y balanceado, sobre todo por el tema del logro, pero también por compartir, ¿no? Yo creo que cuando estás en pareja, bien, necesitan los dos este sentido de logro en cuanto a si quieren comprar algo grande o simplemente compartir gastos, pero... ¿Y qué tanta transparencia tiene que haber, por ejemplo? ¿Qué opinan ahí? Más bien tiene que haber comunicación, cabrón. Pero, bueno, también... Pues es lo mismo, ¿no? Transparencia y comunicación. Comunicación transparente. Ándale, mejor así. En mi caso, rápidamente, sí, nunca hemos hablado de quién paga esto, quién paga el otro.
de repente te llegan los recibos, yo lo pago, y ya se hizo costumbre. Así Es que por eso tiene que haber una comunicación transparente. Porque ¿qué tal? Si no hay una comunicación transparente, de repente llega el recibo y dices, pues yo hoy no lo pago. O sea, yo lo he venido pagando durante 2 años, pero hoy yo no lo voy a pagar. Pues ¿por qué me vas a pagar? En realidad yo no tengo un compromiso con la otra persona de decir, yo siempre lo voy a pagar. Se hizo Y de costumbre. repente se va la luz y dicen, oye, pues ¿qué no pagaste? Pues no, tú no lo pagaste. Pues tampoco. ¿Por qué no lo pagaste? Pues porque eso es Porque lo tú pago. siempre lo Entonces ya no hay comunicación transparente, güey. Entonces digamos que ¿quién lo mete en su hojita de... En su responsabilidad. O sea, se coordina. Y toma Exacto. la responsabilidad. Se coordina, se vuelve responsabilidad porque al final es una responsabilidad conjunta. O sea, no es que sea, ¿quién paga mis, ¿cómo se llama? Mis compras de ropa este mes? No, o sea, lo tuyo es tuyo, pero lo que es en conjunto, ¿no? Para la familia, para la casa, para los hijos, pues bueno, nos ponemos de acuerdo. Por eso tiene que ser equitativo y no hablando del 50-50. Yo creo que sí tiene que haber una comunicación con un poquito más de apertura en cuanto a, pues yo percibo tanto, o más o menos tanto. Entonces digamos que dices, No hay y tú percibes más o Llegamos menos igual a tanto. lo mismo, güey. Es que también a veces se maneja así, es que como tú ganas más, pues tú tienes que pagar más, ¿no? Entonces estamos hablando no de un 50-50, sino de un 60-30 Pero ¿por qué es un tabú el tema del dinero? ¿Por qué no se puede hablar así directo, franco? A ver, son 25 y tú tienes 10, perfecto, Sí, pues no. tenemos 35, vamos a dividirlo. Sí, en mi caso es muy transparente y digamos que no se trata, en mi caso, saberlo y que ella lo sepa, no se trata de vamos a sumar los dos, porque no, simplemente decir, bueno, hay gastos fuertes, ¿no? Hay gastos que de verdad son muy fuertes y hay otros gastos que son, ¿no? Digamos que, entonces bueno, los gastos muy fuertes los vamos a dividir en porcentajes equitativos, ¿no? Ya sea 60-40, 70-30, no lo sé, porque al final del día hay cosas que yo creo que tú no debes administrar de la otra persona, como tú mencionabas, que la otra persona tenga que venir y decirte, oye, pues me hace falta ropa, o quiero comprarme ropa, dame. Decir, bueno, pues mejor equilibramos y tú vas a tener... Sí, para que tú tengas tu libre decisión presupuesto sobre libre, cosas, exacto. ¿no? Y yo me administro y yo tengo mi presupuesto libre, ¿no? Y lo que está padre es que muchas veces tú puedes decir, sabes que yo invito a la comida o que la otra persona diga, Pero "Bueno, igual, invito exacto. Pero es tu dinero, por eso hablaba hace rato también de compartir y de sentido de logro, porque evidentemente tú estás trabajando para obtener un ingreso, ¿no? Y que de repente digas, pues todo mi ingreso se va en dárselo a la persona que lo tiene que administrar, pues está medio gacho, ¿no, güey? O sea, sí y no, porque a ver, aquí tenemos, y ahora sí que cada casa, cada mente, cada individuo somos diferentes, ¿no? Entonces obviamente depende. Pero hay gente que a lo mejor no tiene la facultad de poderse administrar correctamente y que dices, no, pues de plano yo necesito, o sea, apoyo, ¿no? Apoyo de que alguien me ayude a administrarlo, porque cuando lo tengo yo, Se va. no llegamos. Y sí, y no tiene nada de malo, o sea, al final del día, pues simplemente no tienes a lo mejor el conocimiento, no tienes el tiempo para tener una buena administración también. Entonces, yo creo que siempre hay como que comunicación transparente, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo en el que funcione. Y igual, cada casa funciona de forma diferente. Mientras funcione para ellos, es lo mejor. Entonces, igual, invito a la comunidad para que nos digan si quieren compartir un poquito cómo le hacen, cómo se administran con su pareja, si los dos ahora sí que ponen de su parte. Ahora sí que como diría clásico, ¿y yo por qué? O uno no pone, o cuando también hay dependencia completa, a lo mejor económicamente, pues igual, ¿no? No pasa nada. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos de esa forma. Pero bueno, ya regresemos al tema de cuál es el gasto que les rompe siempre. O sea, no cada mes, porque entonces ya sería un tema de que lo tendríamos No que sé poner si como sea, fijo. no sé si llamarle gasto, cabrón. Pero fíjate que en mi caso, de ganar, no sé, una cantidad por 2 años, por 4 años, pierdes el trabajo y te contratas por algo menos, porque era lo que había en ese momento, pero tus gastos
por 2 o por 4 años estuvieron siempre pues, a un cierto nivel, y el hecho de que bajes porque no encontraste otra oportunidad en ese mismo nivel, eso es lo que a mí en lo particular en ciertos meses me va pues sí limitando, cabrón. Entonces, ¿qué gasto en particular yo te diría? Pues no sé así bien como si a lo mejor es comer en restaurantes, que eso también es algo que te desfalca, pero tienes más control sobre eso, porque no es que te obliguen a meterte a un restaurante, eso depende de ti. El problema es que en cierto momento tú adquiriste obligaciones que estaban a ese cierto nivel. Sí, claro. Y cuando lo bajas, híjole, ahí es donde te aprietas, y donde, como dices tú, a veces llegas con números rojos. Sí. Y lo único que me ha salvado en estas situaciones o en estos meses de números rojos es el ahorro, como dijo el oso. Sí, vamos a agarrar del guardadito que se tenía ahí, porque pues este mes no llegaba. Sí, yo creo que todos hemos pasado por esa parte, ¿no? O sea, al final, gasto la emergencia que pudiera salir, que también vale la pena a veces mediar, ¿no? No sé cómo le hagan ustedes, si es un gasto que se puede cubrir con los ahorros que había, o lo tomas del fondo de emergencia, que se considera una emergencia, mejor, ¿no? Porque eso realmente es una mala combinación, ¿no? Al final del día es cuando son esos casos en los que aprecias haber tomado la decisión de haber hecho esos apartados. Exacto. Claro. Porque al final del día tú dices, sí, pero tengo el fondo que dije que solamente sería para emergencias. Sí, pero ahorita no es una de modo, hay que salir libre, ¿no? Sí. Y aprecias el haber tomado una decisión de decir, qué bueno que lo tengo. Luego lo recuperamos. Claro, a decir que, güey, si lo hubiera empezado a hacer cuando lo pensé, güey, o cuando me dijeron los desprogramados, pues no estaría en la historia, ¿no? Y ahorita con estos programas pues ya me estoy nivelando. No es cierto, comunidades programadas. Les agradecemos muchísimo sus likes, siempre sus horas vista y su suscripción, pero no estamos ahí todavía. La familia del chat. Esperamos que esta comunidad desprogramada siga creciendo, se nos agradecemos mucho, obviamente, para el fondo de emergencia Polo. Gracias. Oigan, y a ver, para extender un poquito el tema ya hablamos obviamente individual, de dónde salió el tema de la educación financiera en nuestras bases, un poquito en pareja, y ahora, en nuestro caso, ¿no? Y muchos de la comunidad desprogramada, hijos. Ajá. ¿Qué? Gasto, inversión. Pues, a ver. ¿En qué momento pensaron? Y les pido que se echen unos años. Que se echen unos años atrás y que piensen cuando estaban ahí recibiendo a su bebé y pensaban y decían, pues es que hay que comprar leche y hay que comprar pañales. Bueno, decías, híjole, es que estos gastos no los tenía pensado. Yo creo que antes, cuando empiezas a... Pero es una planeación, ¿no? Cuando empiezas a comentar que a lo mejor quieres tener un hijo, bueno, la verdad de las cosas es que la mayoría de la gente te dice, híjole, duerman todo lo que puedan ahorita. Sí, pues sí, pero yo no puedo ahorrar sueño. Pero nadie te dice, guarda dinero. Sí, o muchas te empiezan a decir un montón de cosas, pero ninguna tiene que ver con dinero, de cuánto te cuesta tener un hijo hoy en día. Y no lo tomen a mal, la verdad es que es una cosa maravillosa. La verdad es que... Pero son caros. Yo se los recomiendo que los tengan, pero sí son caros. O sea, sí son caros, digamos, porque siempre vas a querer darle, no nada más lo que necesitan, ¿no? Digamos que es ropa, comida, educación, todo esto, sino que muchas veces, hay veces que sales sin un plan, y me refiero, sales a la calle, o sales al súper, o a la plaza, y, ay, mira, para la cookies, ¿no? Ay, mira, para la pequeña o el pequeño. O el Robertito es que yo quiero esto, es que yo quiero otro. No, ya, que no se tiene. Ah, ¿cómo no? Sí. Claro. Y la verdad es que pues, sí es una renta, pero es una responsabilidad que yo creo que uno tiene que ser bien consciente también antes de tenerlo. Incluso ya entra más en un tema de planeación familiar, pero que evidentemente tiene que entrar en tu presupuesto, y ya una vez que tienes el primero, decir, güey, ¿cuánto me cuesta uno? Ahora
Vamos a tener otro, Cabrón, ¿cuál es la planeación? Duplicado. Donde comen dos, comen tres, güey. Es que eso iba, porque la mayoría de la gente cae en eso, pero no comen la misma cantidad. No comen la misma cantidad, no se come la misma calidad, pero a ver, en realidad, anteriormente, y pongámoslo ya con generaciones pasadas, porque así era, así lo pensaban, y en realidad pasaba, y no había tanto, o sea, tú veías a las familias, sí, a lo mejor no con autos lujosos, y a lo mejor, o sea, pero al final estaban como bien, ¿no? Había más. Sí, pero lo platicábamos hace rato, o sea, el valor del dinero no es lo mismo en 1980, 1990, que hoy en los 2020. Bueno, eso sí ha cambiado. El valor del dinero es menor, güey, o sea, sí, yo me acuerdo que mi papá a lo mejor en los 90s, siendo gerente, me acuerdo que yo en algún momento vi su recibo. Versus lo que yo gano hoy en día. ¿Cómo le hacía? Levántate, eres una guerrera, tú puedes contra el sueño. Levántate, culera. Sí, claro. Y ustedes eran tres, cabrón. Yo decía, es que hoy en día si yo ganara eso, no sales. Ni contigo, ni lo tuyo, cabrón. No podría. Entonces, digamos que sí, muchas veces van a decir, es que sí cuesta trabajo, pero en mis tiempos, y yo decía, pues sí, pero porque otros tiempos el valor del dinero era otro. Claro. Sí, de hecho yo tengo, perdón que te interrumpa, varios tíos, bueno, tengo un tío en específico que no estudió, güey, y le va muy bien, tiene su pensión, y tiene su negocio y todo, y te dicen así, es que, hijo, yo no entiendo cómo tú te chingas todo el pinche día, todos los pinches años, y apenas tienes que hacer un podcast y todo. Mejor no hubiera estudiado, le hubiera dicho a mi papá, no chingues, por ejemplo. No es cierto, comida es programada, no enseñen esto a sus hijos, por favor. Es que hay que mover el cerebro. Bueno, pero es que mira, incluso si lo ves en una manera globalizada, pues desde los 70s, 80s, marcas como Apple, como Microsoft, pues ellos tampoco terminaron sus carreras, ¿no? ¿Y cuánto valen hoy esas empresas? Pero también eran otros tiempos en cuanto a invención, cosas nuevas, innovación, claro. Cosas tecnológicas. Tú dices, puta, de haber sabido, o incluso, ¿no? Hasta tu mente dices, ya que se pudiera regresar en el tiempo, yo le diría a mi papá, invierte en esa empresa. No, ahorita que cuestan $5. Inclusive nosotros mismos, ni siquiera que hubiera regresado el tiempo, para nosotros era no manches, en vez de haber estado juntando los 20 reglamentarios o haber comprado las tacas con mi primer sueldo, si lo hubiera invertido hoy, ¿no? Si hubiera comprado un PPR, un seguro, ¿no? Un seguro de vida, un seguro educativo, ya cuando empiece la planificación. Por cierto, comercial, asesores Alex Osorio, siempre cuando busquen una planificación familiar, saquen su seguro educativo. Tienes hijos entre 8 y 10 años y quieres ahorrar para su universidad, pero sientes que el tiempo ya lo tienes encima. Quédate y te voy a contar la historia de Juan. No saben todavía, nosotros no sabemos lo que nos espera. Nuestros hijos están pequeños, pero lo más... Bueno, yo sí lo tengo. No, yo también lo tengo, pero al final, no, o sea... No, que se vaya a la escuela pública. Adivinaré, escuela pública. Protéjanse, busquen un ahorro, pero... Sí, pues se queda desmanchado. Ese es otro tema, ¿no? Digamos que... Él está en la parte fitness ahora. Sí. El coach Alex. Oigan, para ir cerrando un poquito esta parte de la charla que tuvimos hoy como educación financiera al final, pero ahora nosotros justamente con todo este bombardeo de información, redes sociales, cosas que hemos actuado nosotros, ¿no? Que poco a poco vamos viendo, seguros educativos, PPRs, etcétera, y que confirmamos que es algo positivo, ¿no? Uh-huh. Nuestros hijos hoy están pequeños. Y lo mismo sería para la comunidad desprogramada, los que tienen hijos pequeños o los que tienen hijos un poquito más grandes, pero ¿qué considerarían ustedes que sería ahora como papás, o sea, como responsables de poder compartir como un pequeño hint, ¿no? Como que tiene tu papá de, si no lo compres si no tienes el dinero? Bueno, a lo mejor qué cosa, o a lo mejor un poco más amplio, les gustaría compartir y obviamente pues enseñar a nuestros hijos para que, porque a lo mejor tú vas a decir,
Vamos, sácate un PPR en cuanto tengas. Pero a lo mejor eso en ese momento ya ni va a servir de nada, no te va a dar ningún... O sea, obviamente todo va a evolucionar, ¿no? Pero claro, que ciertas cosas, a lo mejor como base educativa, si le quieres llamar así, o experiencia, les gustaría dejarles a sus hijos. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Sí, pues yo creo que compartir justo este video con ellos, si les quieres saber algo, ve el video del programa cuando creas. No, digo, al final se va a quedar ahí en la Por eso lo posteridad. estamos haciendo. Se va a quedar en la posteridad. Al final del día yo creo que siempre, desde que o sea, están pequeños, pero desde que les empiezas a enseñar el valor del dinero, ¿no? O sea, el dinero no nada más de repente aparece en tu cartera, o no nada más se rellena tu tarjeta de crédito solita, tampoco, ¿no? Eso es muy bueno, yo creo que hay que empezarles a enseñar que hay un trabajo detrás, ¿no? Y digamos que conforme van creciendo es desde los estudios, desde el aprendizaje básico, qué es lo que van a escoger como carrera, pero tiene que venir incluido con el valor del dinero. Siempre tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Todo eso que van a hacer y a desarrollar académicamente les va a permitir también tener un trabajo que eventualmente les va a permitir tener un ingreso, y que ese ingreso lo tienen que cuidar, ¿no? ¿De qué manera? De la mejor posible. Al final del día nadie tiene tampoco una receta secreta, ¿no? De decir, digo, porque allá afuera hay mucha gente, ¿no? Los coaches financieros que hablábamos hace rato, y que siempre todos ellos tienen el santo grial y te van a explicar los secretos, ¿no? Pero no siempre funciona también, no al 100%. Para todos, claro. Yo creo que todos, conforme a nuestra experiencia de vida, tratamos de hacer lo mejor que podemos también con el dinero, con nuestro entendimiento, con lo que nosotros creemos que es lo mejor que podemos hacer con nuestro dinero, y que por eso lo recomiendas, ¿no? Recomiendas hacer inversiones, o recomiendas hacer trading, o recomiendas hacer una cuenta de inversión, o una cuenta de ahorros, o tener 1, 2, 3, no sé cuántas tarjetas de crédito, porque tú lo has vivido, es tu experiencia de vida con los dineros, ¿no? Y a ti te funciona, tratarás de transmitirlo de la misma manera, pero pues también que ellos puedan hacerse un criterio, ¿no? En algún momento, no nada más de cómo lo van a manejar, sino de lo que representa para ellos, ¿no? El dinero y cómo lo van a cuidar, ¿no? Entonces yo creo que eso sería tu consejo para la pequeña. ¿Tú, Polito? Pues 2 cosas, güey. No les compres tangas a tus novias, Polo. La primera. La segunda, si no lo necesitas, no lo compres. Entonces, es muy rápido, y como dijo el oso, el otro día llega Polo y me dice: oye, papá, ¿sacaste tu tarjeta de crédito? Sí. ¿Y con cuánto dinero viene? A ver cómo nos los gastamos. No, le van a ver. Esto es una tarjeta, conforme tú vayas trabajando, es conforme lo que va subiendo tu crédito. Que vayas comprobando lo que vas ganando. No puedes así llegar y que te entreguen la tarjeta y no, así no es. Es como dice los, conforme el trabajo que vayas realizando, el desempeño, vas trabajando, te van pagando, y pues eso es lo que está. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, como lo quieras ver. Pero sí, hay que enseñarle eso a los niños, porque muchas veces, como dices tú, o como mejor los piensan que es muy fácil el tener el dinero, y como todavía no les damos esa parte de educación financiera, piensan que pues cae de los árboles. Claro. Entonces, sí es importante la educación financiera. En la escuela de Polo hay cada año la Feria del Emprendimiento. Entonces creo que es muy bueno eso, las escuelas que tomen la clase de educación financiera y emprendimiento, porque eso les enseña a los niños el valor del dinero, el esfuerzo que hay que hacer para poderte ganar unos cuantos billetes, y eso les ayuda también para saber en su momento cuánto tienes que invertir. De eso que ganaste, cuánto invertiste en la materia prima, cuánto va a ser tu ganancia, tu plusvalía. Entonces todo eso lo van aprendiendo, y qué mejor que venga de la clase. Y si uno también puede ir apoyando sobre eso, pues qué mejor, ¿no? Claro.
Sí, no, totalmente. En mi caso es el valor del dinero, en efecto. O sea, como bien dijeron al inicio, vamos, o sea, que no cae de los árboles, no está bajo las piedras, no viene integrado en el plástico que ven a papá o a mamá y que ahí viene todo, ¿no? Y pues, saca el plástico, saca tu tarjetita esta y ya se acabó todo, ¿no? Claro. Al final yo creo que el tema de que puedan entender cómo se genera ese dinero, ¿no? Con base a un esfuerzo, con base a un trabajo, a una acción, etcétera, y que entonces tú, ya después viene la parte de decidir si lo necesitas o lo quieres nada más y lo gastas y después una semana más lo dejas y ya se acabó. Ahí está el dinero aventado. El entender ese ciclo, o sea, para mí lo que yo les voy a dejar es entender ese ciclo. Y lo he estado haciendo poco a poco ahí, y por favor no van a mandar al DIF ni nada, pues están ahí vendiendo cositas, los pongo a hacer cositas de jardinería, de trabajos. ¿Por qué? Porque ahí es haces esto, te remunero, ¿no? Y entonces lo ven y obviamente pues son unas friegas, pero dicen, aquí está, yo ya me puedo ir a comprar algo que se me antoje, porque obviamente todavía, como decías, el dimensionar qué sirve, qué necesitan es otra parte que va avanzando, va evolucionando. Pues obviamente para ellos ahorita el que necesito y qué quiero pues son juguetes y cosas así, ¿no? Y que está bien. Cuando crezca, pues va a querer tangas y otras cosas. Pero mientras, table. Entonces, pues creo que eso es como bueno, no sé si quieran mencionar algo más. Digo, al final esto es para nuestros hijos o niños pequeños, pero yo creo que aplica para todos, ¿no? O sea, para cualquier momento el poder decir, bueno, realmente evaluar, el primero tener una buena administración, ¿no? Correcto. Coordinarlo, porque pues sí hay muchas cosas que están en nuestro control. La misma emoción nos deja llevar, ¿no? Si meternos a un restaurante, si... Yo creo que aquí definimos las frases célebres que encontramos en cualquier momento, solo se vive una vez y Dios proveerá. ¿No? Ya en algún momento llegará. Exacto. Entonces, mientras, ya veremos la siguiente quincena qué pasa. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Sí, no, pues bueno, Comunidad Desprogramada, hoy platicamos un poquito de lo que fue la educación financiera y digamos que pues tampoco tendría que ser algo para romperse la cabeza. Yo pensaría, ¿no? Digamos que siempre o a veces llegas como a estos límites en los que, híjole, sí necesitas sentarte, pensar bien qué es lo que estás haciendo con tu dinero, cómo lo estás administrando, y a lo mejor puedes sentir que es un poco de presión, pero yo creo que una vez que ya platicamos aquí, que hemos compartido, yo creo que siempre la mejor forma de administrar tu dinero es la que a ustedes los haga sentir tranquilos, ¿no? Que los haga tener control sobre sus gastos, sobre su dinero, ¿no? Sea cual sea el ingreso, ¿no? Yo creo que siempre es bueno tener en mente qué es lo que estás haciendo con él, tener pues como un método, ¿no? para poderlo administrar, sí para ti, pero también para la gente que muchas veces depende de ti. Y pues nada, ¿no? Que la gente nos comparta a ellos qué es lo que les funciona a ellos, qué es lo que ustedes hacen, lo que también podrían compartir con toda la comunidad desprogramada. Compartan con nosotros y ahí les vamos a estar respondiendo. No sé si quieran comentar algo más. Pues yo nada más cerrar básicamente con lo que dijiste. No importa el ingreso, siempre debes de tener un ahorro, un fondo de emergencia. Ahorita en 2026 ya hay muchas sociedades financieras populares en las que ese ahorro lo puedes ir invirtiendo o dejándolo. Aquí en México manejamos CETES, allá en Nueva Zelanda, en China, donde nos ven también. No sé cómo se les llame, pero aquí hay varias casas o estas sociedades que nos auxilian con estos ahorros y realmente te dan muy buenos rendimientos. Y también como es el oso, no sé si en 20 o 30 años existan los planes, programas de retiro,
pero también inviértanle, por favor, y comprar tierra también, terrenos, es bien importante. Si pueden, háganlo, también es lo que más te deja. Si tú compras un terreno a lo largo del tiempo, pues te va a lo mejor el rendimiento es mucho mayor que en CETES o que en algunas de estas sociedades. Pues el miedo es, ¿no? Chale. Nada más. Agradecerles que compartamos esto con toda la comunidad, un poquito de lo que nosotros hacemos al día a día en nuestra administración sin tener una educación financiera tan avanzada. ¡Mis ahorros, mi dinero! Nos consideramos como muy básico en eso y pues nada más agradecerles, comunidades programadas, su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Cámara, gracias. Esto ha sido todo por hoy.